La entrevista cara a cara. Zona 3 Noticias. Toda la mañana con 8 minutos. Tengo el gusto de recibir en cabina de Zona 3 al diputado Trinidad Padilla López, quien nos hablará esta mañana de su trabajo legislativo en el Congreso del Estado de Jalisco. Y bueno, ¿por qué no? También hablaremos de algunas otras cosas. Trino, bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Es un honor estar aquí en tu programa. Qué gusto saludarte, Trino. ¿Cómo has estado? Muy bien, pues con mucho trabajo. Hemos estado realizando ahí algunas actividades, principalmente en la Comisión de Desarrollo Urbano, que es la que yo presido, pero también en algunas otras comisiones de las que soy vocal, y algún trabajo de carácter político que también estamos realizando. Rector de la Universidad de Guadalajara, diputado federal, ahora diputado local. ¿Te estás divirtiendo en el Congreso local? Mira, por lo menos estoy entretenido. Por lo menos, no, bueno, claro, la entretención nunca falta. No, pero por lo menos he aprendido mucho. Son experiencias que yo no tenía, particularmente la de ser legislador federal y ahora local. No conocía de cerca todos los laberintos y entretelones que hay en esta actividad. Es muy interesante, a veces complicada, pero como quiera que sea, sí es gratificante pues poder hacer cosas, ¿no? ¿Cómo está la fracción parlamentaria del PRI ahora con el cambio de coordinador? Muy bien. ¿Bien? Sí, muy bien. Mira, el coordinador que tenemos ahora, el licenciado Rafael González Pimienta, es una persona que tiene una trayectoria muy larga en el partido y es un conocedor muy profundo de no solamente de la vida interna del partido, sino de la política en general. Fue 2 veces presidente del partido, ha sido funcionario federal en el gobierno, ha sido líder de su sector en varias ocasiones. Presidente municipal de Puerto Vallarta. Presidente municipal de Puerto Vallarta. Entonces conoce todas las facetas de la actividad política y es una persona muy respetada por todos nosotros. Trino, ¿en qué comisiones estás participando en el Congreso local? Mira, yo presido la Comisión de Desarrollo Urbano, pero soy vocal en la Comisión de Asuntos Metropolitanos, en la Comisión de Educación y en la Comisión de Planeación para el Desarrollo. Particularmente la de Planeación para el Desarrollo y la de Asuntos Metropolitanos son 2 comisiones que tienen mucha vinculación con el tema del desarrollo urbano, de la comisión que yo presido. Cosa que hemos sufrido, sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Bueno, lo que pasa, pero te voy a decir una cosa, no es solamente, yo lo veo como un fenómeno, si mucho me apuras, no solamente nacional, es un problema mundial. El crecimiento, la tendencia a agruparse los asentamientos humanos cada vez más en megaciudades. Es un asunto que tiene que ver con el modelo de desarrollo económico. En algunos casos es más grave que en otros. En los países no muy industrializados, o más bien los no muy fortalecidos en el modelo industrial como el nuestro, pues padecen muchos de los problemas que tienen los países industrializados, los países muy desarrollados, pero con la desventaja de que no tienen los recursos, no tenemos los recursos que en otras partes sí tienen para amortiguar o paliar muchos de los problemas de un desarrollo urbano que muchas de las veces se da de manera poco planeada, de manera caótica y con conflictos muy graves sociales al interior de estos grandes asentamientos. En la zona metropolitana de Guadalajara, durante las últimas décadas, crecimos de manera horizontal, Trino. O sea, estos municipios, digamos, conurbados como Tonalá, como Tlajomulco, como Tlaquepaque, albergaron a una gran cantidad de vivienda. Y ahora enfrentan un problema gravísimo, ¿no? El abandono de muchas de ellas. Y ahora se discute la posibilidad de cambiar el modelo y hacerlo de forma vertical. Es que hay que recordar que mientras México se percibía por los propios mexicanos como un país ancho y extenso, con mucho territorio y con relativamente poca población para la cantidad de territorio, pues efectivamente nunca se planeó que las grandes ciudades, que algún día serían grandes ciudades, tendrían que pensarse a partir de cierto momento como ciudades cuyo crecimiento
tuviera que ser vertical. En países que tienen poco territorio, desde hace muchísimos años la planeación, y que tienen mucha población, la planeación de las ciudades se ha hecho de manera vertical, haciendo usable hasta el último milímetro, ¿no? Tú ve, por ejemplo, a Tokio, y te vas a dar cuenta de una ciudad con un crecimiento vertical, pero en donde optimizan hasta el máximo los mínimos espacios de los que disponen, porque es mucha la población, es poco el territorio. En México ya llegamos a una situación en la que la población, que ya rebasa desde hace rato los 100 millones de habitantes y que tiene asentamientos urbanos cada vez más grandes, como para no irnos lejos, la zona metropolitana de Guadalajara, que ya agrupa a 8 municipios conurbados, debimos haber planeado el crecimiento, sobre todo el crecimiento vertical, pero combinándolo, ¿por qué no?, todavía con la parte de crecimiento horizontal para el que todavía daba el territorio, pero debimos haberlo planeado al menos desde hace unos 30 o 40 años para hacer más sustentable ese desarrollo metropolitano. Cuando yo hablo de una planeación, pienso en otras ciudades o en otras megalópolis, por ejemplo, europeas o norteamericanas, que planearon su desarrollo tomando en cuenta no solamente la mancha urbana existente en ese momento, sino la zona de reserva para planear un crecimiento que pudiera pensar en temas como las ciudades satélite, por ejemplo, lo que llaman las ciudades dormitorio. Ajá. Piensa en una ciudad como Madrid, una ciudad como París o una ciudad como Londres, por ejemplo, en donde tienen ciudades entre 100 y 300 kilómetros de distancia, a la que va y viene todos los días muchísimas personas, miles de personas, en medios de comunicación perfectamente planeados para eso, trenes eléctricos y de los no eléctricos, pero en donde pueden planear, o planearon mejor, toda la vinculación de vialidades entre centros poblacionales, y se hizo una planeación tomando en cuenta lo que es una zona de amortiguamiento para el crecimiento ordenado de la ciudad, en donde van diciendo, pensando en una gran metrópoli, dónde debe ir o dónde deben concentrarse ciertos servicios, por ejemplo, que sirven para toda la ciudad, los mercados de abastos, por ejemplo. El transporte público. El transporte público, ¿qué tipo de transporte público? ¿Cuáles son las modalidades del transporte público eficaz que deben combinarse? O sea, no apostarle todo, o que es un tren, o que es el autobús, o que es no, es todos los medios de transporte, los motorizados y los no motorizados, tienen alguna manera de vincularse. Claro. El chiste es hallarle una manera que sea sustentable. En las grandes ciudades, los sistemas de metro y los sistemas de BRT son coincidentes. Son complementarios. Complementarios, porque el BRT, por ejemplo, es un sistema alimentador de los trenes o de los metros, ¿no?, en las grandes ciudades, y esta densificación ayuda a que todos los servicios se concentren en un área, y con ello incluso el valor de las viviendas pueda subir de precio. Bueno, Guadalajara se está despoblando desde hace un buen rato. Sí. Esto viene a colación, de hecho, recientemente, y va a ser un tema político muy pronto, a raíz de la redistritación que hizo la autoridad electoral, que está ahorita todavía en stand-by hasta que ya la den a conocer formalmente, pero se sabe que Guadalajara, según la redistritación que se está proponiendo por parte de las autoridades electorales, va a perder al menos 2 distritos. Hay casi 200,000 personas menos en Guadalajara de las que había a inicios de la década de los 90. 150 y tantos mil personas Zapopan, menos a Tlajomulco, que se fueron, Tlaquepaque, se han ido a la periferia. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en eso? Yo no soy un experto, por supuesto, pero precisamente ahí es donde entran en juego los expertos, los especialistas, los sociólogos urbanistas, los arquitectos urbanistas, los urbanistas juristas, en fin. Hay una serie de instrumentos que tienen que ponerse en marcha de manera concurrente, complementaria y bien articulada. Políticas de uso y densidad del suelo, por ejemplo, políticas de uso del suelo, que es fundamental. Revisión son los planes parciales de desarrollo, por supuesto, en cada uno de los municipios. Establecer una serie de medidas que vayan previendo qué densidades y dónde en una zona metropolitana
puede ser susceptible de crecimiento vertical si tú tienes la posibilidad de garantizar la sustentabilidad de ese crecimiento vertical, de esa alta concentración, de esa alta densidad de concentración de personas con los servicios que puedan hacer sustentable ese asentamiento humano. Si tú nada más autorizas construcción ad infinitum de edificios, de departamentos, pero no previste vialidades, sistemas... Todos los servicios alrededor de los... Vas a colapsar la zona, de ¿no? basura, en fin, todo, se colapsa la ciudad, ¿no? Drenajes, Entonces, claro. ese es el quid del asunto. Para eso es para lo que se ha venido pensando desde hace algunos años ya, en un instrumento técnico como el Instituto de Planeación, que ahora ya ni sé cómo se llama, el Instituto Metropolitano de Planeación, en fin, que sería el órgano técnico de este Consejo Metropolitano de Planeación. Para poder regular adecuadamente el crecimiento. Para poder regular adecuadamente el crecimiento. ¿Cuál es, hasta donde yo veo, el que yo creo que ha sido el principal problema? Es un problema de concepción. La ciudad, una ciudad metropolitana de varios municipios conurbados, para el usuario de la ciudad, o sea, para el ciudadano, es una entidad que no tiene ruptura en su solución de continuidad. O sea, tú no estás pensando, ni siquiera eres consciente, si saliendo de aquí de la radiodifusora en donde estamos, a 2 cuadras ya estás en otro municipio, ya entraste a Zapopan. Y lo sabes nada más porque hay un monolito que te dice, pues bienvenido a Zapopan. Nos damos pero entre las muchas fronteras veces, municipales. en realidad, a ti no te importa, nada, porque para ti es una ciudad. Hay mucha gente que vive acá en Zapopan y trabaja en Tlajomulco o trabaja en Tlaquepaque, hasta el otro extremo, y viceversa. Personas que viven en Tlaquepaque y a lo mejor están trabajando en Tlajomulco o en Tonalá, gente de Guadalajara que trabaja en algunos municipios de la zona metropolitana. Para el usuario, la ciudad es una sola. No tiene divisiones, claro que, no. que le interesen, pues. El problema es que en la realidad la ciudad sí tiene divisiones administrativas y políticas que le afectan. Él, aunque no sea muy consciente, hasta cuando le afectan de manera muy directa, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de esos municipios tiene autonomía, tiene un órgano de gobierno, tiene un cabildo y tiene políticas que puede poner en marcha de manera autónoma en materia de desarrollo de sus planes parciales habitacionales, o puede decidir políticas de densidad, en fin. Cuando mucho podrán llegar a acuerdos con los otros municipios, cuando hay entendimiento, cuando no, pues no necesariamente, no están obligados a llegar a acuerdos fundamentales. Sin embargo, lo que se decida en el municipio de Tlajomulco afecta a los habitantes de Guadalajara. ¿Y cómo solucionar esto sin violar la autonomía? Bueno, es que ese es el nudo gordiano, Pablo, del desarrollo metropolitano, no nada más aquí, te lo digo en cualquier otra parte donde haya este problema de crecimiento metropolitano. Se tendría que prever, para efectos de planeación sobre todo, pero sobre todo también para efectos de regulación, establecer reglas e instrumentos que hagan valer esas reglas, o sea, autoridades que las hagan valer. Habría que pensarlos en términos metropolitanos, no municipales, ¿sí? Metropolitanos. Para esto habría que pensar en una reforma política muy, muy profunda que generara un orden de gobierno supramunicipal que podría coexistir con los municipios, pero sería un orden de gobierno supramunicipal metropolitano para ciertos temas que tengan que ver con la planeación y que fuera vinculante. Solo para planeación, ¿no? Bueno, para planeación y obviamente para hacer valer las reglas que deriven de la planeación que haga los técnicos, los cuerpos técnicos de ese organismo que decide.